Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a nuestro webinar Diálogos Migrantas, la educación ambiental frente a la crisis climática. Mi nombre es Natalia Gavazo, yo soy antropóloga, soy docente e investigadora de la Universidad de San Martín y directora del proyecto IDRC Migrantas en Reconquista, que analiza, por un lado, los efectos desiguales del cambio climático en mujeres, particularmente migrantes, y por el otro su rol como cuidadoras ambientales, siempre desde una perspectiva local, en nuestro caso ubicada en la cuenca del río Reconquista en el Gran Buenos Aires. Eh, Se habla mucho de la crisis climática y es algo que nosotros estamos recogiendo como pregunta desde el proyecto, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del cambio climático? ¿Y cuál es el rol de la educación para lidiar con él? Este proyecto se enmarca, si se quiere, en un programa mucho más grande de nuestro financiador, que es el International Development Research Council de Canadá, o IDRC, que tiene un programa de cambio climático y género. Y está sentado en la Universidad de San Martín, que tiene un compromiso con este territorio y con esta localidad bastante grande. Y es un proyecto que es interdisciplinario, que no solo abarca a LIDAES, que es nuestra escuela de pertenencia, sino a otras escuelas como el 3IA, que es la Facultad de Ingeniería Ambiental, el Instituto de Arquitectura, la Escuela de Humanidades, y diversos programas de la universidad como el de articulación territorial y la dirección de género y diversidad sexual, y en este momento está conformado por unas 40 personas de la universidad y unos 20 líderes de organizaciones, con una llegada a distintos funcionarios, sobre todo de la municipalidad. Esto de la perspectiva local es importante por las características del área Reconquista ubicada en nuestro municipio, en donde se cruza la presencia del río, que es el segundo río más contaminado de la Argentina, y a la vez el basural del Seance, ¿no? Cuya contaminación afecta el aire, el agua y el suelo y genera una serie de enfermedades respiratorias y dermatológicas en una población que ha ido urbanizando por medio de asentamientos con características de cualquier otro barrio popular, eh, también promovido por migraciones, ¿no? Y este es un tema que a nosotros nos interesa porque, por un lado, nos enfocamos en comprender de qué modo el cambio climático afecta diferencialmente a las mujeres, impulsándolas a emigrar de sus lugares de origen y a convertirse en cuidadoras de los espacios degradados en los que se asientan. Y por eso asumimos una perspectiva interseccional que complejice, digamos, los efectos del cambio climático y permita comprenderlos desde esta localidad. Creemos que hay que traducir este concepto para buscar soluciones. No es un proyecto solo de investigación, sino un proyecto de acción que busca intervenir, fortalecer la resiliencia de la población del área Reconquista mediante un aumento de las capacidades de las mujeres como cuidadoras, y, digamos, implementar estrategias socioambientales de adaptación al cambio climático. En esta búsqueda nos sumamos a la iniciativa Solve Climate by 2030, que es un diálogo global estimulado principalmente desde Estados Unidos, pero que hoy por hoy reúne a universidades de todo el mundo. Unas 125 universidades se han sumado a esta iniciativa, organizando distintos webinars como el nuestro con el fin de discutir soluciones climáticas concretas tendientes a una recuperación y a una transición verde y justa para el año 2030. En esto nos apoyamos también en la metodología del diálogo, que es algo que fomentamos en todas y cada una de nuestras actividades, y en este caso un diálogo entre academia, Estado y organizaciones de la sociedad civil, todos los cuales cumplen un rol en la búsqueda de soluciones climáticas. En particular nos interesa saber, entonces, de qué tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué es necesario aprender sobre la crisis climática global para revertir y mitigar sus efectos? ¿Y qué acciones es necesario realizar para revertir estos efectos a nivel global y local? Entonces, dicho esto, obviamente a quienes les interese saber más del proyecto pueden seguirnos en nuestras redes, les vamos a colocar en el chat los detalles, pero a partir de esto queríamos compartir primero un video introductorio de esta iniciativa global a la que los invitamos a sumarse, eh, y que explica un poco más el marco de la propuesta. Luego de eso pasaríamos a las presentaciones. Ahí va. Perfecto.
Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde. Frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas. Muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica. Estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente, estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes universitarios que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes, que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales, que nos van a ayudar a tomar acción y
que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. También no puedo poner la pantalla completa. Bien. Bueno, he aquí el marco general, ¿no? De discusión más internacional que nos gustaría traducir a nuestro país. Claramente creemos que en Argentina se están desarrollando una serie de propuestas y en ese marco nos encolumnamos detrás del proyecto de ley de educación ambiental que ya tuvo media sanción en el Congreso y nos pareció muy adecuado en este momento discutir no solo esa ley, sino el rol de la educación en estos procesos. Creemos que como universidad es muy importante entender qué es lo que hay que enseñar y de qué manera la educación está aportando y contribuyendo a discutir, comprender y buscar soluciones a la crisis climática, con lo cual vamos a arrancar con las presentaciones. Tenemos presentaciones muy interesantes que durarán entre 10 y 15 minutos como mucho. Yo voy a ser de policía más o menos bueno o malo, pero vamos a arrancar entonces, si les parece, con la primera presentación, luego de las cuales ustedes van a poder preguntar, consultar o intervenir. Igual si quisieran colocar preguntas en el chat, las vamos recogiendo y al final de las presentaciones le damos el lugar a los ponentes para responderlas. Arrancamos entonces, como les decía, la primera presentación de Diana Mielnicki, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental del 3IA de la UNSAM. Diana, si querés comenzar, también si querés así autopresentarte de alguna otra manera y contar un poco ya desde la academia entonces cómo pensar cuáles son las lecciones que tenemos que aprender sobre la crisis climática. El micrófono es todo tuyo, Diana. No te escuchamos. A ver si yo te puedo habilitar. Hola, hola. Ahora Ahí sí. Está. Bien. Perfecto. Me están viendo por algún lugar de donde me voy y me van a escuchar por otro lado donde ahora empieza la presentación. Bien. Me decías de presentarme de alguna otra manera. Sí, además de ingeniera y dirigir la carrera, yo soy licenciada en Ciencias de la Atmósfera. Por eso, de alguna manera, este tema del cambio climático me llama de una manera especial, ¿no? Bien. Voy a arrancar con la presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco la invitación a esto, realmente es un tema que a mí me importa mucho, me interesa mucho. Así que antes de responder a las preguntas que plantearon, de qué hacer y qué estudiar, voy a agregar una más, ¿sí? ¿Dónde estamos parados con el cambio climático? Y a ver si se puede hacer desaparecer lo que se ve arriba. ¿O? No, creo que no. Bien. Se ve perfecto, Diana, adelante. Perfecto. Entonces, ¿dónde es que estamos parados? Y lo voy a tratar de hacer, esto es todo un desafío, con solo 2 datos, ¿sí? Porque podría mencionar datos durante varias horas yo. Así que aquí tenemos las temperaturas globales de la Tierra.
desde 1880 hasta el 2020, y podemos ver cómo han ido aumentando. La temperatura global ya aumentó 1,2 grados centígrados respecto a los valores preindustriales. Con este aumento ya se están viendo cambios en los eventos extremos, en las tormentas, en las olas de calor, en las sequías. ¿Es mucho 1,2? Parecería un número chiquitito. Sin embargo, la diferencia entre una era glacial, ¿sí?, cuando los hielos cubren gran parte de la superficie terrestre y los océanos están 100 metros por debajo, la diferencia entre una era glacial y una interglacial como la que estamos viviendo actualmente es de alrededor de 5 grados centígrados. Así que 1,2, y además a la velocidad a la que se ha producido este aumento es muchísimo. Cada décima de aumento cuenta. No sabemos qué nos espera con 2 o 3 grados de aumento. Con 1,2, ya, en realidad ya antes con 1 o con menos, ya ha comenzado la fusión de glaciares, la fusión de las capas de hielo continentales, el aumento del nivel del mar, la desaparición de los hielos marinos, la acidificación de los océanos por efecto del dióxido de carbono. Todo esto está generando impactos sobre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. El segundo dato es que para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5 de aumento, que es el objetivo por el cual el Acuerdo de París pide hacer todo lo posible, bueno, para alcanzar esto tenemos que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a 0 para el 2050, en menos de 30 años. Si lo que esperamos es mantenernos por debajo de los 2 grados de aumento, que es el compromiso asumido de manera firme por el Acuerdo de París, podemos extendernos unos años más, hasta el 2070. Prácticamente no hay demasiada diferencia. Bueno, sí, 20 años es diferencia, pero nos está indicando la urgencia de lo que tenemos que hacer. Además, el informe del IPCC del 2018 muestra que 2 grados centígrados será mucho más costoso en impactos, en vidas y en costos económicos incluso que 1,5 grados. Cada décima de grado importa. Esto creo que es importante, o sea, cada décima, cada cachito de aumento, todo lo que podamos hacer es importante. Las emisiones de gases de efecto invernadero, si bien disminuyeron durante las cuarentenas más estrictas de marzo-abril del año pasado, siguieron aumentando en la recuperación posterior. Ya vimos que no podemos bajar las emisiones simplemente cerrando actividades productivas, porque esto significa condenar a la gente al hambre y a la desesperación. Tenemos que bajar las emisiones de manera inteligente y ordenada. Pero nos da una idea de la urgencia que tenemos para disminuir emisiones, pensando además que tenemos una población humana en la Tierra creciente, y eso significa un mayor consumo de energía. Y hay algo muy, muy importante que quisiera resaltar. Todo lo que estamos negociando entre los seres humanos, quién es más responsable, la transición justa, quién está haciendo mayor esfuerzo, la perspectiva de género, la justicia intergeneracional, y muchas otras cosas, son negociaciones que nos importan y mucho a los seres humanos. Pero a la naturaleza, al sistema climático de la Tierra, no le importan nuestras negociaciones. No le importa si tenemos o no buena voluntad. Si las emisiones continúan, incluso aunque sean cada vez menores, y todavía no lo son, la temperatura seguirá aumentando, y con ella los problemas. Bueno, como vemos, con este segundo dato ya entramos en las preguntas guía de hoy, así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir las emisiones es una forma muy genérica de explicar qué es lo que tenemos que hacer,
Voy a mencionar los títulos principales, pero detrás de cada uno de estos títulos hay muchas acciones a realizar. Ante todo, cambiar la forma en que generamos la energía. Actualmente, en un 85% por medio de combustibles fósiles. Pero también necesitamos cambiar la forma en que usamos la energía. Tenemos que cambiar la forma en que nos movemos, en que nos trasladamos, ¿sí? No me voy a poner a detallar todo esto, pero aquí hay muchísimo para hacer. Tenemos que cambiar la forma en que consumimos ropa, alimentos, objetos, el uso racional y eficiente de la energía y todos los demás recursos, como el agua y los minerales, entre muchos otros. También tenemos que repensar qué es lo que verdaderamente necesitamos para vivir. Las áreas naturales, hábitat de los seres vivos que nos acompañan en este planeta, fueron desapareciendo en el último siglo a velocidades aceleradas. Esto es parte del cambio global que nos lleva a un futuro insostenible. Para realizar estas tareas todos tenemos trabajo que hacer. Desde el punto de vista individual hay mucho para hacer en cuanto a qué comemos, cómo nos vestimos, qué compramos, cómo viajamos. Desde el punto de vista del puesto que ocupamos, de nuestro trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el gerente de una empresa, el director de un hospital, un constructor. ¿Qué cosas harían de manera diferente si la reducción de emisiones fuera un objetivo más del trabajo? Pero más importante aún son las políticas públicas, las que promueven cambios en la matriz energética, que impidan la deforestación, que regulen las construcciones y equipos para que sean energéticamente eficientes y muchas otras. O las políticas que impidan las acciones emisoras de gases de efecto invernadero. Sabemos de la necesidad de que la gente apoye estas medidas para que puedan ser llevadas adelante. Me parece importante destacar que no hay una medida única que aparezca para salvarnos. Para el cambio climático no hay vacuna. Y además ahora sabemos que una vacuna en medio de una crisis tampoco es una solución fácil. Todo lo que mencioné anteriormente se refiere a disminuir las emisiones, lo que se conoce como mitigación. Por otra parte, ante los cambios que están ocurriendo, tenemos que pensar en la adaptación. ¿Cómo nos ajustamos al cambio del clima y sus efectos? Esto no necesita acuerdos internacionales, cada uno la puede hacer por su cuenta, pero es difícil saber a qué debemos adaptarnos. ¿A qué aumento del nivel del mar? ¿Para cuándo? ¿Cómo se va a traducir el aumento de temperatura global en los impactos en un sitio determinado? Dado el rango de variaciones en el tiempo y en el clima de un lugar, es muy difícil proyectar estos datos concretos. Por otra parte, la adaptación es local. Depende de los problemas, cultura, situación social, política, tecnológica, económica, condiciones geográficas, redes de alerta, comunicaciones y otras variables locales. O sea, no tenemos un libro de recetas de adaptación, hay que escribirlo. Tenemos que empezar a pensar en la adaptación, porque los cambios ya se han iniciado y continuarán profundizándose. La otra pregunta que guía esta presentación es qué tenemos que estudiar. Tenemos que entender cómo funciona el sistema Tierra. Así como el año pasado todos hicimos un curso acelerado sobre virus y vacunas, también tenemos que entender cómo funciona el planeta en el que vivimos. Las escalas son distintas, meses o años para el cambio climático frente a los días o semanas del desarrollo de una enfermedad. Pero así como sobre el COVID se fue aprendiendo sobre la marcha, también sobre los cambios de la Tierra, tantos al mismo tiempo y tan acelerados, vamos aprendiendo sobre la marcha, cómo impactan estos cambios sobre los ecosistemas y sobre las sociedades humanas. Para poder adaptarnos a los cambios necesitamos entender cómo se modifica nuestro ambiente.
Si pensamos en el papel de las tecnologías, si no entendemos, y perdonen si esto suena a meme, pero es así, si no entendemos las leyes de la termodinámica, cómo funciona el mundo físico, no podemos encontrar soluciones válidas. Con la buena voluntad o pensamientos mágicos no solucionamos nada. La tecnología que necesitamos ya está en muchos casos desarrollada, y acá aparecen los temas de patentes y transferencia de tecnología, y lo que necesitamos es implementarla a gran escala. Esto significa capacitar a mucha gente en nuevas tecnologías. Financiación, cooperación científica, transferencia de tecnología, patentes, más investigación. Necesitamos profesionales que puedan entender sobre estos temas. Y tecnología no es solo equipos, no es solo equipamiento. Por ejemplo, cuando hablamos del uso racional y eficiente de la energía, pero también del uso racional y eficiente del agua y de otros recursos, estamos hablando de conocimientos, de actitudes y de valores. Creo que la educación ambiental es imprescindible, junto con la educación en ciencia y tecnología, la educación para la salud, la educación sexual, la vial, la alimentaria y muchas otras. A veces me pregunto cómo debería ser la educación integral. La educación ambiental, la educación para el cambio climático, la educación para la sostenibilidad, que pueden parecer lo mismo pero tienen diferentes matices, no debe ser solo para niños y niñas, sino también para las personas adultas. Dada la urgencia de los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta, no podemos esperar a que los chicos crezcan y se ocupen. Debemos ocuparnos ahora. La ley Yolanda es un paso en este sentido. La educación ambiental tiene por objetivo no solo incorporar conocimientos, sino también modificar actitudes y cuestionar valores. Para que funcione debe darse en el marco del respeto a la diversidad cultural, ya que los valores no se pueden imponer por la fuerza. Por otra parte, los conocimientos, si no se llevan al terreno de las actitudes, del cómo hacemos las cosas, son insuficientes. Y por último, todavía estamos ahí en medio de esta pandemia y nos damos cuenta que ocurrieron cosas que hubieran resultado impensables unos meses antes. Personalmente creo que el mundo es muy distinto hoy de lo que era cuando yo era chica. Pasaron algunas décadas, pero no tantas. Y será muy diferente para el 2050 o el 2060. El cambio es la única constante mientras hay vida. ¿Podemos imaginarnos un mundo mejor para luego construirlo? Se los dejo como tarea. Acá termino, Natalia. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a vos, Diana. Mira, si estuviésemos en vivo te estaríamos aplaudiendo. Siempre con tanta información y tanta claridad también en tu exposición. La verdad que te lo agradecemos y es un excelente comienzo, creo yo, para seguir pensando entonces en soluciones climáticas a futuro. Y ya que, bueno, pasamos un poco de todos estos conocimientos que desde la ciencia, la investigación y la academia se fueron generando al mundo de la acción política, ¿no? Y quisiera presentar entonces a nuestro próximo ponente o presentador, que es Leonardo Grosso, diputado nacional, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Congreso de la Nación. Leo, y aparte impulsor de la ley esta de la que estábamos hablando antes, así que Leo, te paso el micrófono y podés continuar este diálogo. Gracias, Nati, gracias a todas las migrantas por la invitación, por generar este espacio. La verdad es que para mí es una alegría estar en un encuentro en la USAM, con las migrantas que trabajan en el Reconquista, las compañeras con las que yo toda la vida milité, que son esas mujeres de barrios que llevan adelante ese hermoso trabajo social y también ambiental que ustedes hoy vienen laburando y reforzando. Así que gracias, para mí es un orgullo. Varias cosas que quería decir. Primero decir que adhiero a todo lo que dijo Diana, que me parece fantástica y clara la exposición y los planteos
que son parte de los planteos que viene haciendo el movimiento socioambiental en la Argentina, del cual es parte de la comunidad científica también, además de estas militancias jóvenes que, bueno, después también tienen espacio, pero que se vienen sumando y masificando en los últimos años, además de un montón de espacios sociales que se vienen configurando en torno a plantear la problemática ambiental como una de las problemáticas políticas, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Decir que yo voy a, como vos decías, Nati, recién, incorporar una mirada más desde la política, que es desde el lugar a donde vengo, desde el Congreso de la Nación. Había dos preguntas muy claras, un poco qué estudiar para enfrentar el problema del cambio climático y después qué hacer, cuáles son las acciones. Y después decir por último al final de eso por qué es importante para mí la ley de educación ambiental. Miren, cuando yo me puse a pensar qué digo, para qué estudiar, más allá de lo que nosotros y nosotras en el Congreso de la Nación debatimos alrededor de cuáles eran los alcances, los enfoques y demás que tenían que tener la ley de educación ambiental, que por supuesto lo discutimos de la mano de lo que nombró Diana, que es la ley Yolanda también, pensábamos en muchas cosas, pero había cosas que no se podían poner en la ley y que tienen que ver con lo que para mí son los principales obstáculos que tenemos a la hora de desarrollar políticas públicas vinculadas al medio ambiente o los principales obstáculos que tenemos para sortear los problemas que nos aparecen en términos de conflictos socioambientales, por lo menos en nuestro país. Y yo creo que son, para resumirlo, tres, ¿no? ¿Cuáles son los tres problemas principales que tenemos a la hora de desarrollar políticas socioambientales desde el Estado o a enfrentar problemas? El primer gran problema que tenemos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, es el negacionismo. Hay una cultura negacionista del problema ambiental. Trump fue quizás su exponente más espantoso a nivel global, pero bueno, tiene sus correlatos a nivel nacional. Ayer escuchaba un video de una legisladora de la derecha española, no recuerdo ahora el partido nuevo de derecha española, que decía: los ambientalistas son como una sandía, son verdes por afuera y rojos por adentro, y en realidad lo que quieren es imponer el comunismo y toda una serie de excusas que lo que hacen es desviar el problema ambiental, negarlo, decir que no existe y decir que es un invento de sectores de izquierda que pretenden llevar al límite el conjunto de la sociedad. El segundo problema, que quizás es el que más tenemos en la Argentina, porque aquí negacionistas hay, por supuesto, pero no tienen tanta fuerza como los Trump o los partidos de derecha europeos, es quizás uno de los... Sí, un resultado de un proceso de formación política de la dirigencia política en general, o de formación de la dirigencia política en general en la Argentina, que es esta idea de que ecología y desarrollo se chocan, son contradictorias. Hace poquito vimos ahí unas notas en los diarios, algunas notas en algunos portales, alguna nota en algún programa de televisión hablando de ambientalismo bobo, de la idea de que el ambientalismo boicotea las posibilidades de desarrollo en la Argentina, porque para pensar las posibilidades de desarrollo en la Argentina hay que valorar las commodities, y las commodities están vinculadas directamente al modelo de producción agropecuaria, que es monocultivo, que es paquete tecnológico con veneno, con transformaciones genéticas, perdón, de las semillas, bueno, con un montón de problemas que trae aparejado, desmonte, quema de pastizales, bueno, podría estar horas, pero que ese es el único camino que tiene la Argentina para conseguir dólares para poder desarrollar el país, y que entonces si vos sos ecologista y estás en contra de eso, estás en contra de los pobres. Y estás en contra del posible desarrollo de la Argentina. Y esto es algo que nosotros tenemos que discutir muy a fondo, y me agarro de este punto, que es el segundo de los tres que voy a plantear, porque este es el que más problemas trae en la Argentina, porque también está vinculado o atraviesa a los sectores de lo que yo llamo, por lo menos, el campo popular en la Argentina. La gran alianza de sectores sociales, nacionales, que pueden permitir construir una perspectiva de país distinto que no sea dependiente de esto. Y acá hay que discutir el mal desarrollo. Y acá hay que discutir el extractivismo.
Aquí hay que discutir la posición de subordinación a la que ponen a la Argentina estos modelos económicos extractivistas, que en este caso se llevan granos, pero que también se llevan minerales con la megaminería, y así se van a llevar el agua, y así podemos seguir planteando cosas, y que ponen a la Argentina en una situación de no desarrollo, porque lo que tenemos que discutir es cuáles fueron los resultados de ese modelo. Estamos a 20 años casi, por ahí un poco menos, ¿no? 20, 25 años de que se autorizó en la Argentina el glifosato, la soja transgénica y todo el paquete tecnológico que vino a la Argentina y al resto de los países de América Latina con la promesa de que se iban a generar muchos puestos de trabajo, de que se iba a acabar con el hambre del mundo, porque aumentábamos la capacidad de producir alimentos y granos. De hecho, Argentina produce granos para alimentar 4 o 5 veces a su población, y Argentina es uno hoy de los países más hambrientos. O Argentina se encuentra hoy en su momento donde mayor está por debajo de la línea de la pobreza. Y no es hoy un gobierno, no es hoy la pandemia, que son cuestiones muy concretas, después de 4 años de neoliberalismo, después del gobierno de Macri, después de un año de pandemia, por supuesto que eso afecta, pero hay un problema estructural que venimos arrastrando de pobreza estructural y que tiene que ver con ese modelo económico de subordinación a los intereses de otros países centrales y de multinacionales. Entonces eso no es desarrollo, es mal desarrollo, y hay que poder discutirlo en la Argentina. Y el tercer gran problema o problema que aparece es por ahí más, tiene que ver con la configuración inclusive hasta de nuestra Constitución y con de la Constitución del 94, que generó o descentralizó los recursos naturales o los bienes comunes en cada provincia, y que es la posibilidad de hacer lobby fuerte en términos económicos, del poder económico que tienen las transnacionales frente a los gobiernos provinciales o los gobiernos locales, que son mucho más débiles y que generan avances de políticas antiecológicas, para decirlo, destructoras de nuestro medio ambiente a partir de hechos de corrupción o de fuerza, digamos, dentro de las corporaciones con las provincias. Lo vimos hace poco en Chubut, antes de que se discuta los incendios en la Patagonia y en Chubut, en la comarca andina, se estaba discutiendo la voluntad del gobierno de la provincia de Chubut de rezonificar el centro de la provincia para habilitar la megaminería, que estaba prohibida por una ley, resultado de un proceso de movilización y lucha del pueblo chubutense enorme de muchísimos años, y hubo, no sé, un diputado provincial del PRO que aceptó que trabajaba para una megaminera, una diputada que dijo que le daban no sé cuánta plata a los diputados para no votar, sesiones que se fueron... Bueno, esto es evidente que va a pasar, porque el presupuesto de una empresa minera seguramente es 100 veces más grande que el de cualquier provincia de la Argentina y de cualquier país de América Latina. Entonces, si nosotros descentralizamos los recursos naturales en estados más débiles que el poder que quiere ir por esos recursos, evidentemente estas cosas van a pasar, se las dejamos servidas. Y estos son 3, hay 1000 más, por supuesto que están todos los problemas que planteó Diana, y que a mí me parece que lo planteó con mucha claridad, y me parece que, y esto venía a cuenta de qué tenemos que aprender a cambiar el paradigma, a construir conciencia colectiva, a poder pensarnos parte del planeta y no dueños del planeta, a dejar de hablar de los bienes naturales como recursos naturales, al poner por delante los problemas de gobernanza que hoy significan los problemas ecológicos. Estamos en la pandemia del COVID, que es un virus de origen zoonótico, lo decimos todas las charlas que nos encontramos a hablar de esto desde que está la pandemia y tenemos que usar Zoom, y los gobiernos de todo el mundo, todos los gobiernos del mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar los resultados o los problemas que genera una crisis ecológica, como es la propagación de un virus de origen zoonótico, que estaba muy tranquilo en los murciélagos de la selva tropical del sudeste asiático, hasta que nosotros hicimos acá, como dirían en Santiago del Estero, hicimos acá la selva, y entonces el murciélago se mudó a donde están los chanchos, a donde están los pangolines, y así llegó ese virus a nosotros. Y hoy todo el mundo, absolutamente todo el mundo, todos los gobiernos del mundo tienen que tomar medidas para contrarrestar los efectos adversos que genera el COVID. Ni hablar
en términos económicos. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos poner arriba de la mesa el problema ambiental como un problema de gobernanza, como un problema de supervivencia, con los conceptos de responsabilidad intergeneracional que planteaba, con los conceptos de transición ecológica justa, poder discutir inclusive con los países centrales que se desarrollaron destruyendo sus medios ambientes y que ahora necesitan de los nuestros para poder vivir la transferencia tecnológica que ellos ya desarrollaron destruyendo todo el ambiente o los bienes comunes que había en Europa y en Estados Unidos. Pero ahora necesitan del Amazonas. Pero ahora necesitan del Parque Chaqueño. Pero ahora necesitan de la Antártida y los glaciares de la Patagonia. Bueno, los vamos a poner arriba de la mesa. Tenemos que negociar. Y después, la segunda pregunta, y como para no estirarme tanto, era ¿qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? En qué aprender está claro, me parece que es la idea de cambiar de paradigma, es poner arriba los problemas políticos, es sacar los velos que entreveran el problema ambiental y que no permiten que la política pública o que los estados tengan la fuerza y la decisión para poner o desplegar esas políticas que nos permitan ir revirtiendo esta situación y acomodando nuestra convivencia en el planeta con nuestro mismo planeta, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y después, ¿qué hacer? Yo creo concretamente que en la Argentina hay 1000 problemas ecológicos, no quiero decir que hay 2 solos, hay 1000 problemas ecológicos, pero hay 2 que son los principales, los más grandes, los más abarcativos. Uno es el problema del campo. Y si lo digo así, todo el mundo te dice, ¿cómo el campo? Si son plantitas, si son animalitos, la producción agropecuaria, lo que hablábamos antes, el paquete tecnológico, es altamente destructor de la biodiversidad, de los bienes comunes, los incendios forestales, los desmontes, la quema de humedales, de los cuales hablamos todo el año pasado, son el resultado de la expansión de la frontera agropecuaria, empujada por el negocio financiero de las commodities, de la soja, que comen los chanchos chinos, ni siquiera nosotros y nosotras. Y en cuanto sube el precio de la soja, aumenta el desmonte de los campos, porque los campos se venden al doble de precio desmontados que con monte, pero si a la otra semana baja el precio de la soja, ese campo no se vende y el desmonte fue al divino botón en términos productivos. Por lo tanto, es un doble crimen ecológico. Desmontaste y no produciste. Desde el 2017 hasta el 2020, la mitad de todos los campos que se desmontaron para transformarlos en campos productivos, entre comillas, están en desuso. Esto es un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, del área de bosques. Está en internet, lo pueden buscar en la página del Ministerio. La mitad de todo lo que se desmontó estaba en desuso. Se desmontó el doble de lo que se necesitaba para producir. No hay posibilidad de controlar eso. Necesitamos tener políticas públicas que controlen. Necesitamos discutir la aplicación de agroquímicos. Argentina es el 4º país en el mundo de aplicación de veneno en el campo, por aire, por tierra, por agua, por todos lados. Todos nosotros, si nos hacemos un análisis de sangre, nos van a encontrar veneno. Y vivimos lejos del campo, pero comemos los tomates, la lechuga, la harina, la carne, todo tiene veneno. Y eso es por una cuestión de falta de control. En cuanto se plantea el control, es un ataque al campo y un ataque a la ruralidad y a la producción, y estás en contra del desarrollo de la Argentina. Hay que discutir las cosas más seriamente. Pero ahí hay un punto. El campo es un problema ecológico en la Argentina. Y hay que pensar una forma de desarrollar la producción agropecuaria de manera sustentable. La cría de feedlot, ni hablar, ¿no? Ni hablar de todos esos problemas. Pero hay que pensar una forma o un proceso de adaptación ecológica, de transición ecológica a la producción agropecuaria en la Argentina. Hay que pensarlo, además de poner límites a dónde se tira veneno. Tiran venenos arriba de pueblos, arriba de escuelas. Bueno, ni hablar todos esos problemas, pero ahí hay un punto nodal. Nosotros lo discutimos con la ley de humedales, que necesitamos que se apruebe, necesitamos hacer fuerza para que esa ley sea ley. Lo discutimos con la ley del manejo del uso del fuego, lo estamos discutiendo con un observatorio sobre agroquímicos y con
también con la posibilidad de establecer presupuestos mínimos de aplicación de esos agroquímicos para limitar estas poluciones aéreas que se hacen sobre los pueblos. Lo queremos discutir con el endurecimiento de la ley de bosques para proteger nuestros bosques nativos. Perdimos millones de hectáreas en la Argentina, desde que está la ley de bosques hasta acá también, entonces necesitamos endurecer eso, pero todo eso está vinculado a la producción agropecuaria, entonces lo que hay que discutir es el nudo entero. Y el otro gran problema ecológico que hacer es de lo que hablaba Diana también recién, que es la transición energética. Poder discutir en la Argentina, salir del patrón fósil y trasladarnos o ir hacia un patrón. Y eso no va a ser de un día para el otro, como la transición del campo tampoco va a ser de un día para el otro. Pero hay que sentar las bases, hay que iniciar ese proceso, hay que empezar a construir puentes con energías alternativas, hay que pensar la racionalización del uso, hay que pensar el transporte, Diana era muy clara, pero hay que iniciarlo, digamos, ¿no? Y ahí qué hacer es empujar entre todos, todas y todes un proceso de transición energética que nos permita construir una transición, que nos permita construir. Ahora se discuten los autos eléctricos, se está discutiendo, lo dijo el presidente el 1 de marzo, Argentina tiene una reserva de litio enorme que no puede ser explotada con la concepción de la megaminería, y eso también hay que decirlo, pero que es una ventaja comparativa a la hora de desarrollar estrategias alternativas de energía. Argentina además tiene la posibilidad de construir parques eólicos, solares, digamos, que se pueden hacer, pero es necesario empezar a construir. Y para todo esto que necesitamos un Estado fuerte. Diana hablaba de la acción individual, de la acción desde los puestos y desde el Estado. Yo creo que la acción individual y la acción desde los puestos de cada uno, desde los lugares que cada uno ocupa, son condición suficiente pero no necesaria. Le voy a robar una frase que le escuché ayer a Mercedes Pombo, que es una compañera de Jóvenes por el Clima, que estuvo en un programa de la tele y decía eso, y que la otra vez lo charlábamos y planteábamos lo mismo. Son condiciones, o sea, está bien hacerlo, son suficientes, pero no es son necesarias, pero no suficientes, al revés quise decir. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Cuál es la condición suficiente? Que el Estado ejerza política pública, y no es para apuntar con la responsabilidad del dedo al Estado, decir si el Estado no lo hace, porque sabemos de las dificultades que tienen los Estados para enfrentar esos lobbies económicos, pero sí para construir un acuerdo social donde entre todos y todas entendamos, construyamos y empoderemos al Estado para ponerle límites a las corporaciones económicas. 100 empresas del mundo generan el 70% de los gases de efecto invernadero. O sea, yo puedo apagar la luz en mi casa, no usar el auto, ir en bici a todos lados, usar la menor cantidad de plástico posible, todo eso lo voy a seguir haciendo, pero si no regulamos esas 100 empresas, vamos a tener el 70% de los gases de efecto invernadero todavía produciéndose en el mundo. Y además es una cuestión de la concentración de la riqueza también que hay que discutir, digamos, viene como aparejado. Entonces, para todo esto, ¿qué mejor que un proceso como el que abrimos a partir de pensar una ley de educación ambiental? Por supuesto que hace falta activismo, que hace falta fuerza social. Yo creo que la sociedad se transforma con la participación y el protagonismo de las sociedades, del pueblo y de las comunidades, y para eso hace falta un proceso de toma de conciencia ambiental muy grande, y ese proceso no es un proceso de bajada de línea, no es un proceso de vanguardia iluminada desde un sector, es un proceso colectivo. Y qué mejor para generar un proceso de reflexión crítica y colectivo que la educación ambiental, que pensarlo como proceso de construcción de una mirada, de una reflexión crítica que tenemos que hacer en la Argentina al respecto de los problemas ambientales. Desde la ley, que cierro con esto, la ley está pensada desde inicial, o sea, desde el jardín, desde que los niños y niñas empiezan al proceso de escolarización hasta la universidad. Está pensado en todo el ciclo. ¿Qué más universal que el sistema educativo en la Argentina? ¿Qué otra institución o qué otra política pública tiene más llegada, más transversalidad, más interseccionalidad que el sistema educativo en la Argentina? No hay. Entonces ese es el lugar a donde hay que pensarlo, porque es con todos, es con todas, es con todos, es con
con el conjunto de la comunidad. Ese es el lugar donde hay que abrir las preguntas, donde hay que desarmar los viejos paradigmas y empezar a construir los nuevos. Por eso a mí me parece que hemos dado un paso importantísimo, falta la media sanción en el Senado, hemos facultado con esta ley, en el articulado de la ley, se piensa dos cosas que a mí me parece central. Una, la educación ambiental como un derecho de la comunidad educativa, no como una obligación del Estado. Al revés, como un derecho de la comunidad educativa que el Estado tiene que garantizar. Y después hemos facultado al Consejo Federal de Educación a construirlo como una currícula. Entonces, nuestros pibis van a tener matemática, química, educación ambiental. Esto es fantástico si logramos que así sea para siempre en la Argentina, y es una gran oportunidad para dar vuelta esa cabeza que tenemos, que nos ha llevado hasta acá, que nos ha llevado a vivir una de las crisis ecológicas más importantes, que es la del COVID, pero a su vez estar al borde de todos los límites, como explicaba Diana en su intervención, en términos del colapso ecológico que tenemos que evitar, que podemos evitar, y que si construimos colectivamente lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, Leo. Muchas gracias. También creo que nos mostraste también el camino desde la construcción colectiva. Coincido en eso, sin todas las partes que justamente hoy de alguna manera estamos intentando representar. No existe un cambio únicamente desde el Estado, únicamente desde la sociedad, únicamente desde el mercado, sino hay un esfuerzo colectivo, y en eso la educación, como decís, tiene esa importancia. Y por eso también, con esa nota, pasaría como a nuestra siguiente intervención, que justamente viene de la experiencia de la educación concreta ambiental en nuestro territorio querido de San Martín. Presento entonces a Flavia Iannucci, licenciada en Comunicación Social de la UBA y educadora popular ambiental de San Martín, perteneciente al colectivo Bosque Urbano de la UNSAM, que también es muy cercano a nuestro proyecto. Flavia, no sé si estás por ahí, también podés incorporar lo que me haya faltado en la presentación, y directamente te asignaría, te paso la palabra o el micrófono virtual. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Qué difícil no repetir después de estos oradores, ¿no? Voy a asumir ese desafío. Bueno, yo trabajo también en escuelas públicas, entonces es un poco la mixtura de encontrarse con una estructura rígida como la escuela pública y queriendo también incorporar estos saberes. Qué desafío. Bueno, tengo unas palabras aquí, espero no aburrirles un poco, pero para no irme por las ramas. Ante estas preguntas, ¿no? De qué hacer y qué necesitamos aprender. Primero, ya lo dijeron, pero hace falta repetirlo quizás, que la crisis climática global es consecuencia de este modelo de producción, destrucción y consumo, que lo que hace es deslocalizar el impacto, ¿no? Y atenta contra diversos territorios, que pueden ser lejanos o no tanto. Ya lo sabemos, que los territorios sin población es muy difícil que se defiendan, ¿no? Y la globalización trajo como consecuencia centenares de zonas de sacrificio, sobre todo para la satisfacción de las necesidades urbanas. Como especie humana, abandonamos nuestros medios y modos ancestrales de vida, y nos convertimos en seres urbanos ecodependientes de un ambiente y de seres también que desconocemos. En pocos siglos pasamos de ser habitantes con identidad cultural, arraigados en diversos territorios, a ser ciudadanos de estados-naciones. Y de ser ciudadanos de estados, naciones, pasamos a ser ciudadanos del mundo, que podríamos decir que es como ser consumidores con pasaporte. El nivel de consumo con el que vivimos es desproporcional e irracional. Iba a dar el ejemplo de la lecitina de soja y los chanchos chinos, pero como ya está medio trillado, voy a dar un ejemplo más local. Yo tengo estudiantes que no tienen acceso al agua potable, que viven en Costa Esperanza y toman agua de pozo con contaminación de los lixiviados del SEAMSE. Y la esquina bonita de la plaza, de la esquina de mi casa, tiene un sistema de riego con agua potable para regar rosales. Así de irracional. Yo creo que todos los eslogans de progreso nos mintieron. Caímos un poquito en esa trampa. Yo creo que no existe el desarrollo sostenible tal y como lo proponen. Leo ya habló un poco del desarrollo, claramente no entendemos lo mismo por desarrollo. Yo creo que puede existir un desarrollo
sustentable o sostenible. Ahora voy a hacer un poco de hincapié en esto, pero no entendemos lo mismo por desarrollo ni tampoco por sustentabilidad. Para mí la agroecología, biodinámica, la permacultura son desarrollo sustentable. Pero bueno, ellos piensan en commodities, ¿no? Y en dólares, que no es lo mismo. Ya lo dijo Kenneth Boulding, ¿no? El desarrollo económico junto con sustentabilidad ambiental suena como a un oxímoron. Él dijo, quien crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta de recursos limitados es un loco o un economista. Yo diría que un capitalista, capaz que esto asuste a la política española, ¿no? Pero capaz que se asusta más y se entera de que hay sandías que tienen otros colores adentro que no son solamente rojas. Los pibes hoy en día dicen que no hay planeta B, totalmente de acuerdo. Las grandes corporaciones, las empresas, los organismos y muchos estados que profesan el desarrollo sustentable como la solución, muchas veces quedaron en evidencia de que lo que promueven es hacer sostenibles sus ganancias, ¿no? Y lo que les interesa es el desarrollo financiero. Por eso la pregunta de a qué llamamos desarrollo. Y yo elijo nombrar un sujeto ellos, ¿sí? Lo enuncio de esa manera, porque el capitalismo no se desarrolla solo, y si bien ya lo dijeron, somos todos partícipes y todos tenemos responsabilidades, claramente no tenemos las mismas responsabilidades, y hay un sujeto histórico, protagonista, hegemónico, que tiene un rostro de varón cis, con un determinado poder adquisitivo, un determinado statu quo, e incluso coincido con varios autores de que es un hombre que tiene una perspectiva colonial o abismal de la vida. Tenemos que cada uno hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca. Decía esto de desarrollo sostenible o sustentable. Bueno, yo estudié comunicación y me preocupa cuando se confunden las palabras o se le otorga un significado que digo, dudoso, danger. ¿A qué se refiere? Es muy fácil que el ciudadano de a pie diga yo reciclo, cuando quizás lo que hace es reutilizar algo. No podemos confundir las palabras. Pero bueno, la ONU acordó que sustentable es aquello que puede desarrollarse sin poner en peligro el bienestar de generaciones futuras. Bueno, hay muchas cosas que no son sustentables y no nos estaríamos acá discutiendo esto, ¿no? En cambio, sostenible, me puse a pensar bastante en esto y llegué a la conclusión de que para mí sostenible es como de hecho se sostiene algo, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene un sistema, un producto, una determinada producción? Diría la base de la matriz productiva o reproductiva, porque también desde una perspectiva de género podemos ver que hay un montón de cuidados que sostienen acciones para que suceda una determinada matriz productiva. Si hacemos de sostenible sinónimo de sustentable, quizás caigamos en el peligro de creer en soluciones simplistas, de creer que todas las formas de producción que satisfacen nuestras necesidades modernas pueden ser sustentables, cuando la mayoría de las veces desconocemos el impacto productivo, lo que hoy diríamos la huella de carbono, la huella de agua, el poder de lobby que tiene en el capital financiero, de los commodities. Podemos pensar, por ponerle un ejemplo, de que porque sus oficinas centrales separan los residuos y usan lámparas bajo consumo, esa producción es sostenible o sustentable, ¿no? Que es amigable con el ambiente. Yo, al menos, para responder a la pregunta de si algo es sostenible o no, me pregunto, además de por cuánto tiempo se puede continuar con esa matriz productiva, es bajo qué costo se produce, quiénes la sostienen. Entonces, por más de que exista el cacao orgánico que no utilice pesticidas, quizás utiliza mano de obra esclava infantil. Las ciudades son un gran problema. Esto de hay que repensar la ciudad, estoy totalmente de acuerdo. La Argentina tenemos más del 90% de la población en ciudades, ¿no? Y las ciudades creo que no son sustentables tal y como las vivimos. Y sin embargo, durante siglos no han parado de crecer. Las poblaciones del mundo están siendo violentas y fuertemente urbanizadas. Claramente se sostienen por una alta explotación de otras zonas y por sobre todo se sostienen con la explotación de habitantes que sirven al cuidado y a la sostenibilidad de esta dependencia habitacional, que también es una dependencia comercial. Como consumidores del mundo, tengamos pasaporte o no, aprendimos a vivir en las ciudades y desaprendimos a convivir con el ambiente que nos rodeaba. Utilizamos a la ciudad y al modelo supermercadista como una prótesis, y atrofiamos saberes ancestrales.
que son saberes milenarios de sostenibilidad. Suena medio trabalenguas, pero podríamos decir saberes de sostenibilidad sustentable. Nuestro modo de vida hoy en día es recientemente aprendido como especie, si miramos la historia de la especie humana, ¿no? Y tenemos que, ya lo dijeron, aprender de la importancia de actuar localmente, entendiendo no solamente esto de que pensar global y actuar local. Lo que hacemos localmente tiene un impacto global. Yo pienso, quizás en alguna isla de basura está el vaso del licuadito que me tomé en el verano del 96. Creo que hoy en día quedó en evidencia, ¿sí?, de cómo estamos conectados, ¿no? Una gripe masiva en China nos cambia los hábitos y la vida en todo el resto del mundo. No estamos aislados. El mundo es mucho más complejo de lo que creemos y de lo que estudiamos, ¿sí? La ciencia disciplinar también nos llevó a desconocer un montón. Y esto también cobra otros sentidos a partir de la convergencia cultural, de la hipermediatización de la vida, porque además podemos estar conectados en otros niveles, ¿no? Aún a pesar de la brecha tecnológica y aún a pesar de la profunda desigualdad en las posibilidades de acceso, de inclusión, de participación. Igualmente no todo es fatalismo, creo que podemos sensibilizar, desarmar una perspectiva antropocentrista, que también es parte de un legado colonial, y superarla con propuestas, con los cambios que queremos ver en el mundo para que quepan muchos mundos. Claramente, con acciones individuales no vamos a construir grandes soluciones, no obstante, todo suma, no hay que deslegitimar las acciones pequeñas, ¿no? Pero ya lo dijo Chico Méndez, la ecología sin lucha de clases es jardinería. No por eso me voy a oponer a la jardinería. La violación de la madre tierra es la violación también de los derechos humanos de las comunidades milenarias que las habitan. Las migraciones forzadas son, al fin y al cabo, la inclusión de culturas enteras a un sistema homogeneizante que propone exclusión y marginalidad. Algo así como bienvenidos a la exclusión. En todo el mundo, las ciudades amuchan a cada vez más gente que se encuentra adentro pero segregada. Esa gente también tiene saberes, un montón de saberes. ¿Qué hacer ante este panorama? Replantearnos todo. Si el problema es múltiple, añoso, diverso y complejo, las acciones de recomposición deben serlo de igual manera. Reconociendo los diferentes frentes de batalla, necesitamos enfoques interdisciplinarios. Esto de elegir un frente de batalla es bastante importante para no frustrarnos. En lo que son las luchas ambientales es muy fácil frustrarse. Yo creo que no podemos hacer tampoco de la educación ambiental desde una paradigma desde la educación bancaria, desde la educación disciplinaria. Creo que tiene que ser superadora, creo que la educación ambiental tiene que también sensibilizar, trabajar a partir de las emociones y de otros saberes, como ya dijimos, también saberes de los pueblos, saberes milenarios. Y creo que también hay que trabajar complementando acciones que disminuyan el impacto de acciones violentas con la vida, con propuestas regenerativas situadas, que recompongan el ecocidio, tanto en la trama biológica como en la trama social. Solemos vernos muy por fuera del ambiente, y no como parte. Todo lo que podamos y sepamos que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Todo lo que sepamos que suma, aunque nos parezca pequeño. En este mundo de obsolescencia programada, todo es descartable, incluso la humanidad, ¿no? Los recursos humanos. Úselo y tírelo, decía Galeano. Él decía que prefería hacer más barro y silencio antes que tanto plástico y ruido. Creo que necesitamos despedirnos de la cultura del descarte, entendiendo que una despedida es un proceso, pero es un proceso que no nos puede llevar mucho tiempo. La industria de la comida es un problema, ¿no? Como militante de la soberanía alimentaria me encuentro acá con algunos maestros. Ya que estoy se los voy a mostrar. Se me cayó uno al piso. Pero bueno, yo elegí la batalla de las plantas, ¿no? Trabajo reforestando con plantas nativas, biocorredores, y yo aprendo de genética, perdón a todos los biólogos, pero por ejemplo a partir de la polinización cruzada. Tomé el desafío de guardar semillas, de conservar, de aprender,
obviamente no aprendo sola. Yo cómo sé cómo se preparan estos maíces. Claramente necesito de otras mujeres que probablemente vengan de otros lugares y tengan otros saberes. Las mapuches, por ejemplo, las compañeras, las lamien, hablan de terricidio, ¿no? Del sistema de cocida que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo podemos vivir con este sistema violento? A mí me preocupa que el banco me enchufó una tarjeta de crédito de acá a 10 años, como si tuviera un plan claramente diseñado de acá a 10 años, y nosotros acá estamos pensando cómo podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante tanta incertidumbre? Yo creo que tenemos que diseñar modelos de abastecimiento local, sobre todo en la Argentina tenemos bastante facilidad para producir comida, y algo que salió evidentemente es el problema del hambre. Y tenemos índices de malnutrición cada vez más altos, y sin embargo podríamos tener la solución si nos dedicáramos a producir comida y no soja. Claramente la teoría del derrame fracasó. Necesitamos diseñar modelos de abastecimiento local sostenibles y sustentables, con plazos concretos y realizables. Y eso no se consigue solamente con créditos blandos de acceso a la tierra. Además de créditos blandos y de acceso a la tierra, necesitamos una transformación cultural que rompa contratos impuestos por el colonialismo. Resulta urgente valorar saberes de los pueblos que han vivido y aún hoy resisten y viven en mayor armonía con la naturaleza. Si el acceso al alimento sano es un derecho, el acceso a la información sobre cómo se produce o se puede producir ese alimento también debería serlo. Yo creo que podemos salir de las góndolas, que tenemos la necesidad de romper con el modelo supermercadista y volver a los mercados locales, a los mercados populares, fomentando el consumo responsable de otro tipo de mercadería, de mano de obra cooperativa, organizada o por lo menos no tan explotada, que promuevan los derechos y el buen vivir. Tenemos que recomponer los tejidos biológicos y sociales, recuperar el patrimonio de saberes, de plantas nativas, sustento de otras formas de vida para salvaguardar la biodiversidad. En el bosque urbano, en el espacio en el que participo, hablamos de la biotecnología ancestral, para referirnos al patrimonio biológico y cultural que son las semillas criollas y las plantas nativas. Para un futuro más digno con la humanidad y menos injusto, necesitamos saber los saberes del pasado. Suena paradójico. Frenar la extinción de las lenguas originarias, aprender de ritmos que no son de las maquinarias lejanas, sino de ciclos naturales cercanos. Es urgente aprender de la biodiversidad, aprender de ella. El otro día miraba un documental de yanquis que estudiaban las migraciones de las aves y se dieron cuenta de que las aves migrantes tienen mayor precisión para determinar las temporadas de los huracanes en la zona del Caribe que las maquinarias que diseñamos. O sea, las aves ya se están adaptando al cambio climático. Podríamos aprender de las migraciones de las aves. Para eso hace falta mucha observación. Necesitamos poner los pies en la tierra y hacernos cargo de que el presente que habitamos es consecuencia del modelo de desarrollo que supieron conseguir, que supimos construir. Necesitamos plantar muchos árboles, fortalecer biocorredores, recomponer los ambientes dañados, bancar las luchas de los pueblos que resisten, rechazar la última moda, pensar 3 veces antes de consumir y 10 veces antes de reproducirnos. Un consejo. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Me encanta, sí, bueno, seguiría con los aplausos, ¿no? De nuevo, si estuviésemos en vivo, pero muy lindo también. Quiero rescatar también en el caso de las 2 presentaciones la pasión, ¿no? Que esto un poco en línea con lo que estaba diciendo Flavia, la necesidad también de pensar todas estas cosas, pero de sentipensar las cuestiones, ¿no? Y también enfocar la mirada en nuestro alrededor. Tal vez las soluciones están más cerca de lo que pensábamos, ¿no? O sea, a veces uno también explora mucho más allá y hay un más acá rico, ¿no? En eso los que trabajamos cerca de las comunidades y de los pueblos originarios conocemos y sabemos ese valor de los saberes ancestrales y cuánto hemos negado nosotros también por este efecto colonialista todos esos conocimientos, ¿no? Bueno, también. Bueno, para cerrar entonces, porque creo y un poco voy a rescatar algo que los 3 han dicho, hay algo que observamos desde Migrantas y es que todo este debate está atravesado por la variable generacional. Hay sin dudas en las nuevas generaciones unas preocupaciones mucho más claras respecto a estas cuestiones y menos prejuicio tal vez con pensarlas, ¿no? Antes
contra los ecologistas estaba esta idea, ¿no? De abrazadores de árboles, ¿no? Como, digamos, desvalorizando los reclamos. Y creo que en eso organizaciones como Jóvenes por el Clima nos muestran también otra forma de no solo pensar en la cuestión, sino también de accionar y de las responsabilidades que eso implica. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar nuestra última presentación del día, que es Santiago Giambroni. Es militante de Jóvenes por el Clima, una organización que ha venido, digamos, visibilizando esta cuestión a nivel global y sobre todo a nivel Argentina con mucha fuerza en los últimos años, y es estudiante también de Relaciones Internacionales de la UNSAM. Santiago, tenés la palabra y la responsabilidad, no, mentira, pobre, es de cerrar entonces esta ronda para después pasar al debate. Te cedo el micrófono virtual. Gracias, Natalia, y gracias por la organización de este espacio, por juntar a estos grandes expositores y sumarme a mí también. Poco que agregar después de estas 3 exposiciones, así que voy a aprovechar para retomar y recalcar un par de cosas que fueron mencionando, para así hacer en principio un buen resumen, para poder pasar a un debate más copado con las preguntas, y también un poco de los tintes sociales y combativos y de organización que tenemos en Jóvenes por el Clima, de cara a las experiencias que tuvimos en 2019 y en 2020, y de cara a lo que va a ser este año a nivel ambiental. Como eje integrador de todas las preguntas y todos los disparadores, creo que tenemos que reconocer que lo que dijo Diana con los datos y con su trabajo, y lo que dijo Leo, de que esto es un problema de supervivencia. Así de liso y claro, es un problema de supervivencia, y por eso es que estamos transitando una crisis climática, una crisis socioecológica, una crisis climática, ecológica y social. Y como decía bien Flavia, no tenemos que preocuparnos solamente por si una empresa produce sin contaminar, sino si cumple con las demandas sociales básicas históricas de la lucha de los trabajadores. No podemos quedarnos libres de culpa si la plantación de yerba mate es sustentable. Pues si es con trabajo infantil, no sirve para nada, pues estamos continuando, perpetuando las lógicas de dominación que los trabajadores en el siglo pasado supieron conseguir y conquistar para tener ahora este piso de derechos básicos que tenemos la juventud. Y de la mano con esto, como decía Leo, es un problema intergeneracional. Tenemos 20 años, 15 años, como decía Diana, para reducir la contaminación en un gran porcentaje, la emisión de gases de efecto invernadero, y ese mismo tiempo lo tenemos los pibes de 20 años, como los recién nacidos, como los que están ahora ejerciendo cargos públicos, ejerciendo el trabajo en las grandes empresas. Entonces, es necesario que los pibes, que la juventud se involucre en gran medida a esta problemática, y en gran medida a todos los debates públicos y a todos los espacios de participación. Porque tenemos el mismo techo de esperanza que los que ahora tienen 40, 50 años. No estamos, como decías vos, Natalia, no estamos gritando por gritar, sino que estamos sentados sobre una realidad muy compleja que a muchos nos agobia y nos preocupa y nos ocupa, y a otros no los interpela. Y es acá donde por ahí entra la cuestión de la necesidad de una educación ambiental, la necesidad de una mayor información, la necesidad de una mayor participación juvenil en el debate público, que de Jóvenes por el Clima venimos a ocupar y a promover desde el día 1, para que la juventud sea la que tome las riendas de esta transición. Porque de acá a 15, 20 años vamos a ser nosotros los que tenemos que, en algún sentido, hacernos cargo de lo que estamos heredando en este momento.
Y en líneas generales también está la cuestión esta que también nombraba Flavia, de que la participación en esta construcción de nuevas lógicas de producción, de relación social, de construcción de realidades citadinas de las ciudades, son claves en este momento. No hay un margen generacional, sino que es ahora, en este mismo momento, que nos interpela a todos y a todas. A los pibes de 20 y a las generaciones mayores. Y es por eso que la base de una educación ambiental popular, sustentable, con bases científicas y sociales, tiene que ser totalmente participativa y abierta a la realidad de cada barrio y a la realidad de cada colegio, a la realidad de cada estudiante, que son los principales acreedores de esta destrucción ambiental. ¿Leo después las preguntas? Disculpa. Sí, no te preocupes por las preguntas que después hacemos la ronda. Vos seguí con tu plan. Necesitamos una educación ambiental concreta, largoplacista, que le dé en la mano a todos los estudiantes, como mencionaba Leo, desde inicial hasta universitario, la posibilidad de intervenir y de participar y de sumar sus voces al debate público y de sumar sus voces a la participación ciudadana a la hora de decidir sobre nuestros derechos básicos, nuestro derecho a un ambiente sano, nuestro derecho a garantizar derechos básicos. Para ir cerrando, así abrimos a debate y a preguntas, agregar también que de la mano de todo esto, cuando nos dieron las preguntas disparadoras, qué es necesario realizar, qué es necesario aprender, qué es necesario estudiar, qué es necesario involucrarse, y en lo que a cada uno lo mueva y lo movilice. Porque como dije cuando arranqué, esta problemática es ambiental, social, económica, productiva. No tenemos una necesidad urgente en participación ambiental y de investigación, sino que necesitamos que todas las áreas y todos los espacios y sectores de la sociedad transformen su lógica de convivencia y paradigmática a una, como decía Flavia en esta definición muy precisa, sustentable. Un paradigma que no venga a proponer una lógica reciclada de la producción, sino que venga a transformar y a construir desde cero lo que conocemos por lo que conocemos por sistema social de relaciones humanas. Humanas, no humanas. Perdón, Santiago, ¿te interrumpí o ahí terminabas? Ahí estás. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Por favor, a Quédate ustedes. para también, entonces ahora hay algunas preguntas también incluso específicas para vos, así que, bueno, gracias a vos, pero gracias a los 4 presentaciones, a las 4 presentadores y presentadoras y presentadores de hoy. Creo que entre todos, digamos, hemos armado un panorama bastante completo y complejo, no solo de cómo pensar la crisis climática, sino también qué tipo de soluciones tenemos a corto, mediano y largo plazo que encarar para lidiar con esta crisis y salir mejores, ¿no? Si les parece, entonces, creo que había una primer pregunta que tenía que ver con el coronavirus. A ver. Sí,
La primera pregunta tenía que ver con eso. ¿Cómo ha influido? Es de Ariel. Primero, gracias a todos también los que nos están escuchando y que colocaron sus comentarios y sus preguntas. Ariel pregunta cómo ha influido el esparcimiento del coronavirus en la situación del cambio climático. Leo había iniciado algo, digamos, un poco una respuesta a esta pregunta, pero si alguno de ustedes quisiera agregar alguna información, me parece que es interesante porque digamos, la discusión de cambio climático venía por un carril y en el momento en que la pandemia llegó a nuestras vidas, tomó otra relevancia. No sé si alguno de los cuatro quisiera responderle a Ariel o agregar algo a lo que Leo dijo. Toma directamente la palabra. ¿Diana? Natalia. Sí, Diana, por favor. Sí, lo que te quería decir, cuando comenzó la pandemia, empezaron a aparecer todas esas fotos de los animales quizás entrando a las ciudades, o esas imágenes satelitales mostrando cómo disminuían, al disminuir la circulación de los autos, cómo disminuía la contaminación atmosférica local en las ciudades, ¿no? Ahora, los contaminantes locales en una ciudad son de vida muy corta. Nosotros paramos los coches y los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, todas esas cosas que nos molestan a la respiración en una ciudad desaparecen muy rápido. El problema con las emisiones, con los gases de efecto invernadero, es que perduran en la atmósfera durante muchos, muchos años, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos una bañadera que está tapada, ¿sí? Y la canilla viene llenando esa bañadera, viene abierta hace ya muchos años, cada año la abrimos un poquito más. El año pasado se cerró un poquito, pero el nivel de la bañadera no bajó, ¿sí? Y el problema, los gases de efecto invernadero en la atmósfera están relacionados con la cantidad de agua en la bañadera. La cantidad de agua se mantuvo. ¿Sí? Entonces, el problema ahora es cuando vienen la recuperación, después la recuperación económica, después de la pandemia, que esas emisiones, digamos, que la canilla no se siga abriendo todavía más, ¿sí? Eso es uno de los peligros que tenemos. Gracias, Diana. Leo, Flavia o Santiago, si tienen alguna reflexión en torno al vínculo, digamos, entre cambio climático y pandemia. Yo una muy cortita con respecto a esas fotos de esto que decía Diana recién, digamos. Nada, es imposible pensar que la solución es esa, digamos, porque nosotros tenemos que pensar la ecología con la gente adentro. Digamos, hay que salir del patrón antropocéntrico, pero somos parte del planeta, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hay que hacer es esto que dice Diana, profundizar el cambio de paradigma, de fondo, digamos, ¿no? Es la transición energética, la transición agroecológica, yo qué sé, digamos, el modo de producción es lo que hay que cambiar para eso. Y para eso hay que discutir mucho y construir mucho poder, porque lo que tenemos enfrente es un puñadito de, insisto, con los números de quiénes son los que generan los gases de efecto invernadero. Oxfam también hace los números de la pobreza, la concentración en el mundo y demás. Y el otro día decía, el 1% más rico de la población, el 1% de las personas más ricas del planeta generan los mismos gases de efecto invernadero que el 50% restante, que un 50% de los más pobres, digamos, sería. O sea, es una locura. Si nosotros queremos el modelo de desarrollo, de falso desarrollo que plantean algunos sectores, si queremos desarrollar nuestro país con los estándares de vida europeos, aquí necesitamos 7 mundos para que todo el mundo consuma lo que consume un yanqui o lo que consume un europeo. 7 mundos, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, que, ¿no? Digo, para responderle también a los que a la derecha española que hablaba de la sandía, digamos, ¿no? No le está diciendo la izquierda anticapitalista, es hasta la Iglesia Católica plantea hoy eso. Entonces, ahí es cuando hay que pensar en cambiar el paradigma. Es con la gente adentro, no es parando todo, no es sin la gente. Eso es como la falsa discusión que instalaron muchos medios de comunicación también en el medio del confinamiento. Lo que permitió no discutir el origen ecológico de la crisis que estamos viviendo también. Gracias, Leo. Flavia. Sí, quería sumar algo. En realidad no responde estrictamente a la pregunta, pero me lleva a reflexionar.
Por ahí no, yo no voy a hablar tanto de cifras de contaminación porque no es mi fuerte, pero sí creo que nos interpeló como sujetos, ¿no? Y creo que el hecho de tener que aislarnos, estar encerrados, digamos, vino a poner sobre la mesa quizás algo que no estábamos viendo. Hubo un crecimiento exponencial, por ejemplo, de nodos de economía popular, de demanda de bolsones de verdura agroecológica, eso sí, lo puedo ver porque además trabajo en un nodo y se vio, pero, por ejemplo, un montón de personas, la necesidad del espacio verde, de salir al aire libre, ¿no? Como ahí sí nos interpeló como a nivel más individual, ¿no? Necesitamos espacios donde poder respirar. La cantidad de gente que me ha pedido semillas, por ejemplo, para iniciar una huerta en su hogar, que en su vida antes me veían como la loquita de las plantas y de repente queriendo hacer esa experiencia y contento, después mostrándome fotos de la cosecha, ¿no? Como creo que a nivel más intrapersonal se ha dado también cambios, más allá de lo que es el impacto más ambiental global, que igual cuando empezaron a verse esas imágenes, mis suegros viven en Necochea y apareció un carpincho en la puerta de su casa, que yo la vi por el diario en realidad, y yo ni sabía que había carpinchos en Necochea, ¿no? Como... Pero bueno, creo que a nivel también como humanos fuimos bastante interpelados. La pandemia nos vino a resquebrajar por ahí algunas de las cosas que dábamos por sentadas. Gracias, Flavia. Santiago, no sé si querés agregar algo. No. ¿Sí? No, perfecto. No. Bueno, hay otras preguntas, igual si quieren, están un poco relacionadas, ¿no? También creo que es el debate, lo estuvimos siguiendo todos, pero Rocío pregunta cómo se soluciona o se empieza, es una gran pregunta, cómo se soluciona o se empieza a intentar solucionar el problema de la desigual distribución de los recursos. Bueno, digamos, claramente acá es donde el debate de cambio climático, como decía Flavia, se intersecta con un cierto modelo de desarrollo capitalista, si queremos ponerle por ahí un nombre, o extractivista, como decía Leo, en donde, bueno, digamos, hay implicadas, digamos, una cierta cantidad de desigualdades que nosotros, por ejemplo, en el proyecto Migrantas, atendemos como desigualdades entre nativos y extranjeros, porque claramente hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, desigualdades socioeconómicas, ¿no? Entre aquellos que, por ejemplo, en la pandemia pueden bancarla en sus casas pidiendo delivery y aquellos que deben salir a trabajar arriesgando sus cuerpos, desigualdades entre varones y mujeres, en cuanto a las responsabilidades también se hablaba de la reproducción y cuánto los cuidados implican también sostener cierto modelo económico, incluso las desigualdades generacionales que también marcaba Santiago, ¿no? En relación a que, bueno, tal vez aquellos que, digamos, están más cerca, están con la curva descendente de la edad, o como diría un médico cubano, ya se han arrojado del avión, estamos todos después de los 40 ya en la caída, pero no estamos pensando a largo plazo y en los más jóvenes y en las nuevas generaciones, y en eso también hay una desigualdad, porque nosotros estamos decidiendo por ellos, entendiendo nosotros y ellos como mayores y jóvenes. Entonces, todas estas desigualdades son formas de, digamos, cruzadas e interseccionalizadas de desigualdad que, bueno, tal vez traccionadas desde la lucha por soluciones climáticas podemos comenzar a repensar en las soluciones a otras desigualdades que están en la base. Yo no sé si alguien tiene, perdón, yo respondí, me salió como una... pero no sé si alguien quiere agregar algo en ese sentido. Tiene que ver también con lo que decía Leo, ¿no? Bueno, ciertas exclusiones, ¿no? En los modelos de desarrollo. Tengo más preguntas. Bueno, hay gente que agradece también, y yo me sumo, un poco también lo había destacado, esto de la sabiduría de los pueblos, ¿no? Y los saberes populares, como algo importante en esta discusión que muchas veces no se tiene en cuenta. Preguntan algún sitio donde se pueden ver proyectos de educación ambiental para primaria o materiales para docentes. ¿Alguien tiene acceso a alguna valija de herramientas o algún sitio en donde se pueda... estas cuestiones del Zoom.
Flavia, a ver, ahí vi que se activó. No, yo compartí ahí el link de un manual, es una guía, se llama Educación Ambiental, aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la educación ambiental. La verdad es que este es un libro fabuloso, creo que lo hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Es un caso paradigmático porque este libro es tan bueno, se imprimió en el 2009 y estuvo cajoneado mucho tiempo. Es tan bueno que no lo quisieron repartir y difundir realmente por la presión. Recientemente la Secretaría de Ambiente de San Martín, la subsecretaría, hizo un manualcito para educadores que no llegué a buscarlo y para compartirlo. Hay varias, ¿no? Pero bueno, este libro realmente recomiendo mucho la lectura, está en PDF en internet. Lo puse, igual pegué el link ahí en el chat. Gracias, Flavia, buenísimo. Buenísimo. Natalia, sí, Diana. Desde el 3 hay la Escuela de Humanidades, no sé si está arrancando ya, pero o ya arrancó, hay una diplomatura para docentes en educación ambiental. Y probablemente se siga repitiendo. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias, Diana. Bueno, tenemos una pregunta específica para Santiago, pero Leo, si debes partir y querés decir algo, o si no, si nos das unos minutillos, podemos continuar por acá. Perfecto. Entonces, por ahí la respuesta de Santiago por ahí nos involucra a todos. Te pregunta Ariel, me parece que es. No, Rocío. Pregunta, desde Jóvenes por el Clima, ¿cómo son las agendas? ¿No? ¿Cómo trabajan en la conformación de una agenda? ¿Cómo se llevan a cabo sus demandas? La cuestión de la responsabilidad y conciencia individual, ¿cómo repensar el consumo? ¿Están presentes? Por ahí algunos comentarios sobre eso, Santiago. Las agendas se van construyendo en principio y en primer y principal por la lucha contra la crisis climática y ecológica, como gran bandera y principal cuestión que nos interpeló a todo lo que participamos en Jóvenes por el Clima y nos involucramos, al igual que los demás colectivos socioambientales. Esa es nuestra principal agenda, pero también está la agenda coyuntural que constantemente, y sobre todo el año pasado, pisa los talones no solo a los colectivos, sino también a las comunidades y a los trabajadores, que son incidentes ambientales repentinos, que acá en Argentina son cada vez más constantes, como pueden ser los incendios en el Paraná, en el Delta, como puede ser la bajada histórica que hubo el año pasado, la crisis del sector pesquero, como puede ser también la contaminación constante con agroquímicos, los atropellos a las leyes de protección básica contra aplicación de agroquímicos en barrios rurales, como puede ser los fuegos en Córdoba el año pasado, ahora los fuegos en la Patagonia. La agenda coyuntural es constante y repentina, y es también parte de lo que con el pasar del tiempo se va sumando a nuestra agenda principal. La cuestión de las acciones individuales son, en cierto sentido, importantes, pero ninguna acción se realiza de forma correcta si no se realiza de una forma colectiva, si no se realiza de una forma trascendental que busque hermanar a la sociedad y a las comunidades y deje a la larga un aprendizaje colectivo. Está bien reciclar en tu casa, pero es mejor acercarte y dar una mano a los recuperadores urbanos, acercarte y dar una mano a la cooperativa de reciclado. Está bien compostar, pero es mejor organizarse y recuperar la plaza del barrio. Están bien las acciones individuales, pero siempre está bueno ir un paso más y organizarse colectivamente, participar, involucrarse, debatir, discutir, no guardarse las cuestiones, sino empezar si en la mesa de discusión tu viejo tiene un comentario muy
muy feo, como por ejemplo, y volviendo a la primera pregunta, los humanos son los virus, miren cómo están volviendo a la naturaleza, ahora que nos encerramos. Sentás y le debatís, no, viejo, está bien, hay que mejorar la situación ambiental, pero no podemos dejar que viva todo el mundo, menos nosotros estamos todo el día encerrados. No, no, o sea, siempre que hay un debate, darlo, y siempre que hay una instancia de construcción mayor a la individual, lo mejor es involucrarse. Me encanta porque es un poco el espíritu justamente de este diálogo, tal vez fomentar el interés y alentar la participación. Acá me soplaban las chicas que, digamos, me soplaban el planteo de Puigros, ¿no? Una gran educadora argentina que hablaba de la educación ambiental como el lugar, digamos, que tuvieron los derechos humanos en las generaciones anteriores, ¿no? Cómo fueron traccionando también otros derechos. Tal vez a partir de esto y del debate y de la creación colectiva podamos también, digamos, imaginar, como nos sugirió Diana, ese futuro hacia el cual queremos transicionar. Solo para cerrar, Leo, ¿qué podemos hacer para apoyar esta ley o para involucrarnos justamente en que esta ley sea realmente una realidad, ¿no? Que este proyecto sea ley? No sé si podemos hacer algo. Sí, sí, seguir difundiendo y ahora tenemos que acelerar el tratamiento en el Senado. La ley de educación ambiental tiene que permitirnos resolver lo que no pudimos resolver con la ley de educación sexual integral, que es que sea una materia, si bien estaba bien el planteo, que es que atraviese todos los contenidos, al no ser una materia, en un montón de lugares la corren del centro, digamos, ¿no? Las escuelas, no sé, no todas, pero la mayoría de las escuelas católicas no dan, la escuela pública muchas no se da la ESI, y con educación ambiental pensamos y previmos eso, y tenemos que pelear para que sea una materia. Y eso nosotros podemos facultarlo en la ley al incorporar el artículo 89 y el 91 de la Ley de Educación Nacional y bla, 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 y facultar al Consejo de Educación, al Consejo Federal de Educación, pero hay que pelear para que todos los ministros y ministras de educación del mundo se pongan de acuerdo y del mundo no, de la Argentina, perdón, se pongan de acuerdo, del mundo estaría bárbaro, y Bueno, sea una materia desde el inicio hasta la universidad. Tiene un montón de otras cosas, programas de creación de contenidos, para la comunidad educativa, para el cuerpo docente. Hay un montón de cosas más que tiene la ley. Pero bueno, yo creo que es un inicio, la ley es un acuerdo político y social en un momento determinado, ¿no? No es que las reglas son lo que se escribe ahí y nada más, sino que después hay que construirlas todas. Tenemos un montón de leyes maravillosas que no se cumplen, por ejemplo, y un montón de leyes ¿no? que podrían avanzar o permitirnos. En materia ambiental tenemos un montón. ¿Qué hay que hacer hoy? Pelear para que se sancione definitivamente en el Senado y empujar a la comunidad educativa, a los ministros y ministras de educación de cada provincia, para que en ese consejo acuerden que sea una materia y después construir entre todos y todas los contenidos. Ya hay contenidos construidos, hay procesos caminados, hay experiencia de pedagógica, bueno, Flavia ya lo contó, digamos, hay experiencias en toda la Argentina y hay experiencias comunitarias que hay que poner arriba de la mesa en esos procesos educativos, me parece, ¿no? Así que básicamente es eso, falta hoy la media sanción definitiva y después nosotros la habíamos pensado el año pasado para que inicie este año, pero no se llegó por los desacuerdos políticos. Esperemos que el ciclo electivo del año que viene arranque con esto, ¿no? Perfecto, ya tenemos ahí una tarea. Gracias a vos, Leo. No sé si Diana querés alguna última palabra o Flavia, y si no, podemos despedirnos. Diana, ¿no? ¿Está tranquilo? Está tranquila, perfecto. Bueno, no, entonces simplemente creo que nos quedan un montón de cuestiones de este debate. Sabemos ya entonces demandarle a nuestros políticos este tipo de medidas, a la vez, como decía Santiago y como decía el video de presentación, demandarle a nuestros educadores, ahí los estudiantes tienen un rol, pedirle a sus docentes que les enseñen sobre el clima, sea la materia que sea, conocer las experiencias de los lugares donde vivimos, informarnos, aprender cómo funciona la Tierra. Todas estas tareas las vamos a tratar de sistematizar
poner en común con esta iniciativa global y de alguna manera esperamos esa contribución y continuar estos diálogos. Todavía hay muchas cuestiones para discutir. Este año tenemos una ley de envases y el tema de basura es el siguiente que querríamos conversar en un próximo diálogo, así que les pedimos a todos que nos sigan en las redes y que estén pendientes. Les agradecemos, gracias Diana, gracias Leo, gracias Flavia, gracias Santiago, a todos y cada uno de ustedes y a los que nos están siguiendo por internet. Muchísimas gracias por su interés y quedamos a disposición de todas las dudas y consultas. Esta conversación quedará online. Así que un abrazo muy, muy grande a todos, muy agradecida y hasta la próxima entonces.